Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no sólo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna, y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. En este santo evangelio de este día miércoles, el evangelista Juan ya nos coloca en la perspectiva directa de lo que va a suceder en la Semana Santa, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, originada como causa inmediata por el odio de los judíos, especialmente los líderes religiosos, contra Jesús. Y aquí ya se va viendo cómo ellos traman la muerte del Señor, porque Jesús, quien es camino, verdad y vida, dice lo que es simplemente: Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y Él revela, a pesar de que nadie de estos judíos quiere escucharlo, palabras maravillosas de enseñanza teológica profundísima, no tanto para ellos que tienen este pecado contra el Espíritu Santo de decir que Jesús es un endemoniado, que sigue el espíritu del mal, etc., y tienen esa contumacia de no querer aceptar al Mesías con su humildad, sino que quedan encerrados en sus prejuicios humanos sobre cómo debería ser el Mesías al modo humano. Y a pesar de esa dureza de corazón, Jesús les explica cómo es el misterio de la Santísima Trinidad con palabras tan bellas y tan profundas que solo un teólogo tan inspirado, de una pureza y de una nobleza espiritual tan grande como solo San Juan podía manifestar. El santo que pudo colocar la cabeza en el pecho de Jesús en la víspera de su muerte, que acompañó a Cristo, el único de los discípulos que estuvo al pie de la cruz junto a María, aquel santo que era el discípulo amado, sin duda, podía decir estas palabras preciosas que indican claramente que existe un solo Dios, pero tres personas distintas. El Padre es el que envía al Hijo. Jesús dice claramente también: yo no hago nada por mi cuenta. Todo lo que hago es porque lo he visto en el Padre. Es porque he sido enviado por el Padre que yo actúo. Yo soy el Hijo. Yo procedo del Padre. Entonces, el Padre me ha engendrado. Él es el que toma la iniciativa,
pero yo lo secundo en todo, porque soy su hijo, soy el Verbo eterno, soy la palabra eterna del Padre, dice el Señor. Lo dice y no lo niega. En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Y termina diciendo también las mismas palabras, pero más claras aún: lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Si Jesús, que es Dios, que es el Santísimo Señor, el Inmaculado Salvador, dice estas palabras: yo no hago mi voluntad en nada, yo solamente hago la voluntad divina de mi Padre Celestial, con cuánta mayor razón nosotros, que somos simples criaturas pecadoras, redimidos por la sangre preciosa de Jesús, deberíamos decir lo mismo. Ya no quiero hacer más mi voluntad, sino solamente la voluntad divina. Cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de mi Padre. Eso es todo lo que un cristiano debería hacer, desear, anhelar, soñar, proyectar, porque para eso Jesús se entregó al mundo, para que nosotros vivamos con su mismo espíritu. Y el espíritu de los cristianos es un espíritu de hijos de Dios, no de personas autónomas que quieren ser autosuficientes, poderosas por sí mismas y emular de alguna manera, esa independencia diabólica de querer hacer todo por sí mismo y de planear la vida desde los propios intereses y caprichos. Aquí Jesús entonces nos dice bellamente que también nosotros, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Él se ha hecho hombre para que nosotros nos hagamos hijos de Dios, debemos tomar este camino. Cuando digamos el Padre Nuestro, digamos de corazón: hágase tu voluntad, Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y nunca se haga mi voluntad, porque Jesús no vino para hacer lo que Él quiso, sino para hacer lo que tú quieres, porque tú eres el Padre amado, porque tú eres la fuente de la vida, el origen de toda la creación. Tú eres el Padre del Hijo Eterno, y en ese Espíritu Santo que los une en el amor, en la misma intencionalidad de salvar y resucitar a los hombres para la vida eterna, nosotros también queremos entrar en este plan maestro de salvación.